están así en la escuela, no pasa nada, nada más me avisan para que yo los tome en cuenta, ¿sale? Espérenme, déjenme presentarles. Está... Vamos a ver un tema que se asocia de hecho un poquito al tema que vimos, que es trauma múltiple. ¿Por qué les comento que se asocia al tema que vimos? Trauma múltiple es uno de los temas principales de manejo en los pacientes de urgencias y en el área de choque, ¿vale? Entonces, pues nos va a ayudar porque vamos a poder identificar si hay algún paciente que pudiera tener sospecha de hemorragia, ya sea de hemorragia por trauma cerrado, trauma penetrante, y que podamos, digo, ya saben ustedes cuantificar, ya saben ustedes identificar un paciente en estado de choque, por lo tanto, van a poder ustedes ya empezar a darle manejo, ¿sale? Ya nada más cuando veamos vasopresores, porque parte del tratamiento que vamos a dar en el estado de choque, si ustedes se acuerdan, es volumen, y la otra es que si el paciente no mejora con volumen, nos vamos a vasopresores, que ya es el único tema que nos hace falta. Incluso, ustedes ya saben a cómo vamos a manejar los líquidos, ¿ok? Entonces, esa parte nos ayuda mucho porque ya vamos a empezar, ahora sí ya vamos a empezar a integrar todo lo que hemos visto, la presión arterial media, calcular el estado de choque, iniciar con líquidos, que si no mejora el paciente, pues lo van a entender. Y pues ya realmente esa es una de las del manejo de los pacientes de urgencias, la monitorización, que es una parte sumamente no. Entonces, eso nos va a ayudar mucho. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, sí, mira. Que está presionando botones. Entonces, bueno, vamos a ver. Para definir trauma múltiple, la verdad es que muchos dicen politrauma, politraumatizado. El diagnóstico como tal es trauma múltiple. Viene de trauma, que es, viene del griego herida, y por lo tanto el trauma es una disrupción súbita de la relación entre el individuo y su medio. ¿Sale? Voy a brincar un poquito esto. Entonces, como tal, cualquier tipo de lesión que nos compromete o que compromete la relación que tenemos nosotros como individuos o como sociedad o en mi mismo medio de vida. Entonces, esto es muy importante. Ahora, siempre ustedes, por ejemplo, seguramente han visto o han escuchado que dicen politraumatizado, ¿sí o no? Sí. Pero realmente la definición no es correcta, no es politraumatizado. Tenemos pacientes que se encuentran con la presencia de trauma o la presencia de contusiones. Ahora, un trauma es una lesión que compromete la vida como tal. Por ejemplo, si tienen un golpe o si tienen una fractura de radio, eso es una contusión, es una fractura, pero como tal no es un trauma. Las lesiones que comprometen la vida son lesiones que pueden poner en riesgo la vida de manera inmediata. Por ejemplo, traumatismo craneoencefálico, trauma penetrante o cerrado de cuello, de tórax, de abdomen, trauma de pelvis. ¿Sale? Entonces, esas lesiones sí son lesiones que comprometen la vida. Ahora, para poder definir como tal trauma múltiple, es la presencia de dos o más lesiones que comprometan la vida. Entonces, si mi paciente, por ejemplo, tiene trauma cerrado de abdomen y traumatismo craneoencefálico, ya cumple con la definición de trauma múltiple. ¿Ok? ¿Hasta qué he entendido? Sí, ok, entonces como tal la definición de politraumatizado no existe. Como tal, es que toma la definición de politraumatizado
como trauma múltiple. Lo utilizan ahí como sinónimo, pero en realidad la definición correcta no es politraumatizado, sino trauma múltiple. ¿Sale? Y si el paciente, por ejemplo, tiene múltiples lesiones, golpes, pero que no comprometen la vida, por ejemplo, una fractura en pierna, que no tenga hemorragia, golpes o contusiones en el cuerpo, ahí la definición, porque a veces lo toman eso como politraumatizado. En ese caso no es politraumatizado ni trauma múltiple, sino contusiones múltiples o bueno, lo manejamos como contusiones múltiples nada más, ¿sale? ¿Sí? Sí. Entonces, trauma múltiple es cuando tiene lesiones que comprometen la vida y contusiones múltiples es cuando estas lesiones son muchas, pero no comprometen la vida, ¿ok? Ahora, Perfecto. es muy importante que nosotros identifiquemos la biomecánica de las lesiones. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos del algoritmo de triaje inicial? ¿Sí? Que a lo mejor al principio les costó trabajo y les decía, ¿cómo sé si es un paciente un código naranja? ¿O cómo sé si mi paciente es otro código? ¿Por qué? Porque a veces es un poquito complicado, por ejemplo, espérenme. Porque a veces es un poco complicado poder definir, por ejemplo, si mi paciente está bien o no. O sea, sí tuvo un golpe o sí chocó, pero se ve súper bien y entonces, ¿qué hago? ¿Lo mando a su casa o lo dejo o qué hago? Es una decisión muy difícil. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el algoritmo de urgencias, en ese caso lo que hacíamos era inicialmente preguntar, a ver, ¿cómo están los signos vitales? ¿Qué tan alterados están? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Después bueno, si los signos vitales están medio alterados o no están alterados, íbamos a ver si había habido una persona que estuviera lesionada o que hubiera muerto. Y después de ahí veíamos, por ejemplo, si el paciente tenía neumotórax, trauma múltiple o que tuviera alguna lesión que comprometiera su vida, ¿no? Y dependiendo de eso, nosotros, por ejemplo, íbamos a determinar si se pasaba a choque o no. Y después veíamos la biomecánica de las lesiones, es decir, el paciente salió eyectado, el paciente tardó en ser rescatado, el paciente iba como copiloto y quedó prensado, tardaron más de 20 minutos en poder rescatarlo. Todo eso es de suma importancia porque nos habla de las probabilidades que tengamos de que este paciente esté grave. Ahora, vamos a ver precisamente eso y les voy a explicar sobre las biomecánicas de las lesiones, ¿ok? Entonces, la biomecánica de las lesiones nos va a permitir identificar qué tipo de evento o qué tanta impresión de energía se generó en ese impacto, ¿ok? El intercambio de energía es lo que nos va a determinar si tenemos lesiones serias o no. Entonces, ¿cómo vamos a poder saberlo? Pues vamos a poder identificarlo dependiendo cómo se haya encontrado el paciente en la zona, el vehículo, si iba en un vehículo en la zona, ¿sí? Cómo quedó las estructuras aledañas para poder valorar qué tanta energía fue la transmitida. Ahora, ¿por qué es importante esto? La liberación de la energía de los tejidos siempre va, o sea, si yo golpeo, si aviento una manzana a una persona, la liberación de la energía que lleva esa manzana, esas fuerzas cinéticas, centrípeta, etcétera, va a llegar y va a golpear en un punto específico, que sería lo equivalente, espérenme, les pongo un cursor, que sería lo equivalente a este punto. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí en el dibujito? Sí, Ok, en este punto. Entonces, ahí golpea la manzana. El punto es que la energía no va a quedar solo en esa zona, sino que la energía se va a ir transmitiendo en forma circular y va a ir transmitiéndose, cada vez se va a ir expandiendo más la energía. El problema es que de manera inicial o de manera central vamos a tener aquí esta energía en donde va a generar un golpe, que de hecho ese golpe va a ocasionar una cavidad
cavitación, en donde vamos a identificar la cavitación, va a ser la zona de pelota que aventamos la manzana y donde queda la manzana queda como una especie de hundimiento. Esa es la cavitación. A partir de ahí, la energía se va a transmitir en forma de ondas circulares hacia otras periferias. Dependiendo qué cantidad de energía se haya transmitido, es lo que va a generar qué distancia va a tomar. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque se imaginan ustedes que tengamos un paciente que tuvo un golpe, por ejemplo, en la región de mesogastrio, y en esa región, por ejemplo, hubo golpe, hubo cavitación. Yo digo, bueno, fue en el mesogastrio, hay que identificar si no tenemos lesión a nivel de intestinos, que no tengamos perforación intestinal, pero chicos, como la transmisión de la energía va desarrollándose y se va haciendo hacia las periferias, que el hecho de que si la transmisión o la transmisión directa fue en el punto central, sin embargo, la transmisión se va a ir desarrollando. Si bien perdemos un poco de esa energía, lo que pasa es que en este punto la transmisión también, o sea, la energía no se disipa tanto, de hecho, hasta que ya las ondas de energía ya son más lejanas. Por lo tanto, si el paciente recibió un golpe en mesogastrio, el riesgo es que se genere lesión a nivel de los hipocondrios, que se genere lesión en otros órganos, ¿sale? Que ya están más lejanos. Por ejemplo, si tuvimos la lesión en mesogastrio, tendremos que investigar si no hay una lesión hepática, si no hay una lesión esplénica, si no hay lesión en otras zonas del intestino, en vejiga, porque la transmisión no se quedó en esa zona central. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Sí, gracias. Ahora, para poder entender la biomecánica de las lesiones, tenemos que entender que la transmisión de energía, o dependiendo la intensidad de esa energía transmitida, va a estar determinada por 3 puntos. Uno es la fuerza, que vamos a definirla como la atracción o el empuje de un objeto contra otro. La siguiente, que es muy importante, sobre todo a nivel del cuerpo que va a recibir esa energía, es el estrés, que lo vamos a definir como la resistencia interna de ese cuerpo a la deformación, ¿ok? Y la tercera es la velocidad, que es el cambio de la distancia con respecto al tiempo. ¿A qué me refiero con esto? O sea, mientras mayor velocidad tengamos, la distancia disminuye de manera más radical. Esto, ustedes si recuerdan física, mientras más velocidad vamos a generar mayor fuerza o mayor tracción de empuje del objeto contra el otro, lo cual va a ocasionar que la transmisión la energía sea mayormente transmitida, por lo tanto genere más lesión. Ahora, con respecto al estrés, ¿ustedes han escuchado que los borrachos se caen y no les pasa nada? Sí. ¿Qué creen que pasa? ¿Creen que sea cierto o no? Creo que sí. Pues en parte, chicos, porque el problema es, miren, cuando una persona siente que va a tener un impacto, lo que hace es que se pone rígida, tratando de evitar ese impacto. Al momento que se ponen rígidos, hay una cierta contractura, lo cual va a provocar que los músculos se pongan tensos, que los huesos tengan mayor resistencia y por lo tanto, ante un golpe, ante cualquier golpe, lo que va a ocasionar es que este paciente pues se da un punto de tensión y esto genera que haya una mayor lesión, por ejemplo, a nivel del hueso. Si yo estoy contracturada, estoy tensa, lo que va a provocar es que los músculos estén más traccionados, los huesos también van a tener mayor tensión, por lo tanto, un golpe pequeño en esa zona va a ocasionar mayor lesión ante el estrés que está generando este objeto que tiene mayor resistencia. Entonces, ¿qué pasa con los borrachos? Que como están alcoholizados, pues tienen un poco menos de conciencia y de percepción de su propio organismo. Así que ellos, pues literal, están flojitos, ¿sale? Entonces, cuando tienen algún golpe, tienen menor estrés, por lo tanto hay menor resistencia a la deformación y esto genera que la transmisión de la energía sea mayormente disipada y no quede en zonas centrales, por lo cual
genera una menor cantidad de lesiones. ¿Sí? Sí, doctor. Va. Entonces, de las lesiones que tenemos con más frecuencia son los impactos vehiculares, ¿ok? Y tenemos 5 tipos de colisiones entre el paciente y el vehículo. Tenemos impacto frontal, impacto lateral, impacto posterior, impacto sobre la región del tablero y de tipo volcadura. Miren, aquí en el impacto de tipo frontal, a ver, espérenme, porque quiero verlos. Acá, vamos a ver. ¿Sí están viendo la pantalla completa o no? No, doctor. Sí, doctor, se ve. ¿La ven completa? No, Bueno, Sí, va. La dejé así porque, pregunto porque los estoy viendo ustedes, ¿sale? Entonces, miren, aquí en el impacto lateral, ¿qué es en el impacto frontal, perdón, ¿qué es lo que está pasando? Cuando tenemos el impacto, va el cuerpo y lleva una velocidad, este cuerpo tiene tendencia a la resistencia. Ahora, cuando vamos a chocar, espero que no les haya pasado, pero si alguna vez les ha pasado, ustedes saben que en el momento en el que van a chocar, tenemos a ponernos rígidos. Eso genera más estrés. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en este caso este cuerpo, al momento de chocar, va el auto y lleva una velocidad? Esa velocidad va a ser impresa hacia el otro objeto. Recuerden, toda acción va a haber una reacción de la misma intensidad, pero en sentido contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi vehículo, por ejemplo, se golpea contra un muro de contención, bueno, pues el muro no me va a generar a mí ninguna fuerza. Sin embargo, el problema es que al momento de que el vehículo lleva una fuerza y golpea contra el muro de contención, la fuerza con la que se golpea el muro de contención es regresada al mismo vehículo. Entonces, el problema es que mientras más fuerza o más velocidad lleve ese vehículo, la lesión va a ser más severa, ¿ok? Porque la energía que llega de acuerdo a la velocidad, de acuerdo al peso, esto va a generar que se transmita de vuelta hacia el mismo paciente o hacia el vehículo. Por tal motivo, lo que va a pasar es que en este caso el paciente pues termina recibiendo su propio impacto. En este contexto veamos el impacto frontal. Tenemos a un paciente que no usa un cinturón de seguridad y lo que vamos a ver son los vectores. Si ustedes recuerdan, perdón chicos, si ustedes recuerdan, los vectores vamos a tener, son líneas. Ahorita te las voy a poner, ¿sale? Espérate. A ver. Y me dicen si se alcanza a ver. Acá tenemos una línea. Es un vector que va de un punto a otro y lleva un sentido y una dirección. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, miren, aquí tenemos distintos vectores. Este paciente, al momento de que choca, como lleva una velocidad, lleva una fuerza, lo que pasa es que el vehículo va y ¡pum!, golpea contra el muro de contención. Entonces, en el momento que golpea con ese muro de contención, el cuerpo que va adentro, el paciente, va y también va a golpear. Pero aquí hay un problema. El vehículo, a ver, el vehículo está hacia adelante, entonces está generando un vector aquí, ¿sale? ¿Qué pasa? Que aquí vamos a tener este vector y se va a hacer hacia acá, ¿ok? Ahora, el problema es que cuando golpea la rodilla con el tablero, aquí el vehículo ya golpeó con el muro de contención y el muro de contención nos está dando otro vector, la fuerza la está transmitiendo de otra forma. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se hace este vector, aquí, en este punto, genera intersección o la unión de los vectores, contraposición de los vectores, y esto va a generar que el paciente tenga una lesión mayor en este punto, porque es como si tocara toda la energía en este punto. Ahora, lo mismo va a pasar porque aquí, si viene el vector por delante, aquí tenemos el fémur y tenemos
vector que va empujando hacia el tablero desde la pelvis y de la rodilla también tenemos ese vector. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Como aquí yo tengo un vector que va hacia adelante y otro vector que va en sentido contrario, por ejemplo, en la zona media del fémur, ¿qué creen que le pasa a ese fémur? Se rompe. Una fractura de metáfisis, ¿no, Doc? Ahí. Así es, probablemente sea fractura de fémur a nivel medial. Entonces vamos a tener lesión a nivel de la rodilla, vamos a tener fractura de fémur y probablemente por la misma fuerza que se está interponiendo, lleguemos a tener hasta lesión a nivel de la base del cuello de fémur, ¿sale? A este paciente, en cuanto va hacia adelante, volvemos con el vector que nos está empujando por la misma fuerza y el paciente lo que va a pasar es que va a golpear con el, ¿cómo se llama? ¿Volante? Gracias. Va a golpear, perdonen, va a golpear con el volante y obviamente este volante también tiene un vector, está generando transmisión de la energía. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Imagínense, estamos en región abdominal y estamos en región torácica y esto nos puede generar lesión cerrada de abdomen y de tórax. Obviamente esto nos puede llegar a generar costillas. Como el vector va hacia adelante y luego la misma fuerza de transmisión del objeto que golpeamos que nos está remitiendo va a ocasionar que el paciente, después de que pase un poco hacia adelante, se va a ir hacia atrás y entonces por eso nos muestran esta zona del hombro. Probable es que se genere una lesión en la luxación de ese hombro. Ahora, ya que golpeó, lo que va a pasar es que termina este vector y sigue propiciándose este. Por lo tanto, mi paciente va a terminar de ser eyectado, va a levantarse y entonces va a golpear con el volante la región prapúbica, la región abdominal, la región torácica y el paciente va a golpear contra el parabrisas y va a ser eyectado. Por lo tanto, también tenemos traumatismo craneoencefálico, muy probablemente lesión de cuello. ¿Vale? Entonces, cuando ustedes saben que un paciente tuvo un accidente de manera frontal y que era chofer, ustedes ya están estimando qué lesiones pudiera tener. Obviamente, mientras más sea la fuerza, mientras mayor sea la velocidad con la que estaban manejando, las lesiones van a ser severas. ¿Ok? También otro de los predisponentes es ¿traía cinturón o no traía cinturón? En este caso, las lesiones que les describo es porque el paciente no traía cinturón. ¿Cuál es la diferencia si el paciente tuviera cinturón? Pues que no va a pegar contra el tablero. Ahora, el cinturón también genera una compresión y esto puede generar una lesión a nivel abdominal cerrada, en la cual el cinturón por donde pase nos va a lesionar ya sea hígado o vaso. Y puede ocasionar que tengamos lesión de hígado o lesión de vaso, ruptura, por lo tanto tendremos que investigar forzosamente si no tenemos un trauma cerrado de abdomen. ¿Sale? ¿Dudas? Ninguna. No, Por supuesto, lo que aquí nosotros, si se tratara de que el paciente traía su cinturón de seguridad, esta parte es la que ya no tendríamos, ¿no? A lo mejor golpearía la región abdominal y torácica, pero el traumatismo craneoencefálico de esa intensidad ya no lo tendríamos. Ahora vamos a ver el impacto lateral. Si viene un carro y me golpea de este lado, la misma fuerza cinética lo que va a pasar es que me va a aventar, pero mi cuerpo se va a dirigir hacia lo que me está aventando, ¿ok? Como en este caso. Por lo tanto, el golpe que va a recibir directamente a nivel, por ejemplo, de hombros, de tórax, de pelvis, va a ser directo, pero después la fuerza me va a empujar hacia la ventanilla, por ejemplo, en este caso que está pegado a la ventanilla, y eso va a ocasionar cabeceo, por lo tanto, puede ocasionar traumatismo encefálico e incluso lesión cervical, ¿sale? Entonces, el impacto directo nos va a generar lesión a nivel de las costillas, lesión a nivel de del fémur y a nivel de pelvis. Entonces, es importante investigarlo. Ahora, es si el paciente trae cinturón de seguridad, porque si no, lo que va a pasar es que este mismo paciente lo que va a tener aquí
va a ser esa transmisión de energía y esto lo que va a hacer es que al final la va a botar y la va a aventar del otro lado del vehículo y va a provocar que se golpee tanto el cráneo como nuevamente el tórax y la pelvis. Entonces, es importante siempre preguntar, ¿traía dispositivo de seguridad o no lo traía? Porque las lesiones cambian cuando tenemos cinturón o cuando tenemos protección a cuando no la tenemos. En el impacto posterior, si se dan cuenta, es parecido al impacto frontal, pero no es igual, porque si ustedes se acuerdan del impacto, en el impacto frontal teníamos un vector que era así, y luego tenemos este otro impacto. Ahora, en el impacto posterior, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener esos mismos vectores, pero el primer vector que vamos a tener más básicamente va a ser un vector contrario. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nos empujan, lo que hacemos es que nos avientan y entonces lo primero que va a hacer es que el cuello que está moviéndose puede llegar a generar lesiones a nivel cervical, acá. Y también puede generar contusión cerebral, porque al momento de hacer esto, el cerebro genera golpe. Entonces, sí puede llegar a tener por ahí una pequeña hemorragia si la lesión es si la fuerza es muy importante. Ahora, ya que se aventó hacia la zona contraria porque te están empujando desde atrás, lo que va a pasar es que cuando terminen de empujarlo, el mismo cuerpo con la fuerza y la velocidad va a terminar pesando. Entonces, ¿qué va a pasar? En este momento se iba hacia atrás, luego regresa y el paciente va a salir eyectado hacia la región torácica, hacia la región de cuello, va a tener lesiones y también si el paciente, por supuesto, no trae seguridad, termina siendo eyectado, ¿sale? Entonces, en este caso, por ejemplo, como el paciente primero teníamos un vector hacia atrás y luego el vector hacia adelante, en este punto ya no tenemos fuerza de que tengamos dos vectores que se puedan llegar a contraponer, sino que ya primero pasa uno y luego pasa otro. Por lo tanto, el riesgo, por ejemplo, de fracturas a nivel del fémur ya no lo tenemos, ¿sale? ¿Dudas? Okay, ¿nadie? Y en la volcadura, pues es que es un rollo, ¿verdad? Porque es como si tuviéramos un cuerpo que estamos volteando. Entonces puede tener lesiones de cualquier tipo. Si tuviéramos un paciente que se haya puesto cinturón de seguridad, pues lo más probable es que tengamos contusiones, por ejemplo, como estas, o que tengamos con ellos otro tipo, por ejemplo, de lesiones, pero en el tipo volcadura lo que vamos a tener, que vamos a presentar todas estas lesiones. Ya habíamos hablado de heridas, la abulsión, etcétera, el arrancamiento. Imagínense que de este vehículo tuvo ventanas abiertas y el paciente saca la mano. ¿Qué creen que le pasa a su mano? Se desploma. No. Entonces, imagínense que salga y que siga dando el vehículo, ahí va a haber arrancamientos, ahí va a haber palpitaciones. Entonces, el paciente que llega después de una volcadura, porque ese paciente tiene golpes severos por todos lados, hay que investigar si no hay otra cosa. ¿Sale? ¿Sí entendido? Sí, Doc. ¿Qué es lo importante? Que el manejo de los vectores, el manejo de las velocidades nos va a generar lesión y nos va a generar contusión a nivel de los órganos. En el caso del pulmón, por ejemplo, miren, aquí les puse un ejemplo. Un globo que se infla y luego lo apretamos y de lo inflado que está termina generando ruptura, ¿no? Se rompe ese globo. ¿Qué creen? Por cuestiones fisiológicas somos parecidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tenemos en ese momento, estamos en insuflación y en el momento chocamos o cuando ya vamos a chocar, tomamos mucho aire, el pulmón está súper extendido y entonces cuando se golpea es como aquí, como cuando inflas un globo y lo rompes. Entonces, de tal manera que es
nos va a generar una lesión a nivel pulmonar, que en este caso puede ser un volutrauma o un barotrauma, y que nos va a generar ruptura a nivel del pulmón. Esto inevitablemente nos va a generar neumotórax, ¿sale? En el caso, por ejemplo, de los órganos más macizos, por ejemplo, en el caso del corazón con la aorta, cada vez que tenemos un ejemplo es como si tuviéramos un yoyo. Y entonces en algún punto, esa que estamos hablando de la aorta va a terminar rompiéndose. Entonces esto puede generar disección aórtica, puede generar lesiones, puede generar hemorragias. Entonces es muy importante, dependiendo también de la cinemática de trauma, investigar que ese paciente no se vaya a poner así, ¿sale? Para eso es la revisión primaria. ¿Hasta acá dudas? No. Tenemos por desaceleración. ¿Qué es eso? Cuando vamos así rápido y de repente frenamos. Y es de como una especie de latigo. En el caso de ese latigueo, recuerden que el corazón mide aproximadamente, se encuentra en la región torácica, se encuentra en la región external, y que es un corazón, este corazón está más pesado, por ejemplo, con respecto a la aorta. El problema es que ya saben ustedes que los órganos están a nivel mediastinal, pero no los tenemos sujetos, sino solamente están como ubicados ahí por tejido conectivo laxo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si así está lleno, va a ser como un yoyo que se va y regresa. El problema es que en algún punto esa zona o esa herida generó que se rompiera completamente la aorta, y esto pues obviamente va a generar hemorragias masivas que no vamos a poder detener tan fácil, ¿sale? Entonces es muy importante, si el paciente está con presencia de dolor, hay que identificar que no le haya pasado ninguno de este tipo de lesiones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de compresión con con algún objeto a nivel abdominal, esto me va a servir para poder identificar si no tengo riesgo de aceleración o desaceleración en este concepto. ¿Por qué? Porque también, como les decía, las vísceras huecas son un poco más sensibles, entonces al cambio de los posiciones va a generar o que se mueva o va a generar, por ejemplo, ruptura, como en este caso. Y que sería una ruptura de corazón. Obviamente esto pues ya no es funcional, ¿sale? Entonces el paciente o requiere trasplante o no hay que hacer. ¿Entendido hasta acá? Sí, dos. Ok. A ver, déjenme enviarlo. Ahora, también los accidentes vehiculares, como yo les he dicho, no solamente como los accidentes se atropella a una persona, ahora también es la persona atropellada, ¿sale? En este caso, por ejemplo, la velocidad. La velocidad también influye en parte muy importante, pero también tenemos que ver respecto al tipo de vehículo, si es un vehículo alto, si es un vehículo bajito, porque si se dan cuenta, va a dañar la estructura o va a dañar el organismo dependiendo de dónde se encuentre. O sea, en dónde golpea directamente. Entonces, por ejemplo, si por ejemplo tengo un niño y lo lesiona, por ejemplo, un vehículo sedán, no es tan alto, pues puede golpearlo, por ejemplo, en la región de la tibia. Y entonces en el momento en que el vehículo golpea la región de la tibia, ¿qué es lo que va a pasar? Lo va a aventar por esa fuerza que tiene, va a hacer que se caiga sobre el cofre, que se lesione la pelvis, y después lo va a seguir aventando porque sigue avanzando este vehículo hasta que el niño suba y termine siendo golpeado por el parabrisas con la cabeza. Ahora, si una vez se golpeó, va a ser eyectado, ¿miren? Y dependiendo de dónde cayó, cómo cayó, es lo que nos indica las lesiones. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? No. En el caso, por ejemplo, de un adulto, ¿dónde quedaría el golpe? Sobre todo más es a nivel de fémur y de la pelvis, porque más o menos es
nos llegan los vehículos de los adultos, ¿sale? Los vehículos cuando atropellan a un adulto. Entonces, la cinemática es exactamente la misma. Acá el punto es identificar, bueno, qué tan alto es, qué vehículo era, cómo quedó ese vehículo, qué más le pusieron, todo eso, por ejemplo, todo eso nos va a servir a nosotros como para determinar qué tanta fuerza o qué tanta energía en ese accidente. Por lo tanto, nos va a permitir que el paciente tenga una atención mucho más integral, porque capaz que yo lo atiendo de una cosa y resulta que tenía otra, ¿no? O tenía dos cosas. Entonces, siempre, por ejemplo, a mí me gusta preguntarles a mis pacientes familiares, ¿qué fue lo que le pasó? Porque en la nota dicen una cosa, ellos dicen otra, lo que voy a escribir va a ser otro. Entonces, ¿por qué? Porque el paciente, por ejemplo, a veces omite cosas o considera que no son importantes y por eso no los dice, ¿ok? Y siempre es importante preguntarlo. Si no está el familiar, entonces pregúntenle a los paramédicos que llevan a los pacientes. De verdad, créanme que son muy eficientes. Le toman fotografías, te dicen a qué distancia quedó, cómo estaba. A lo mejor ellos lo ven de manera coloquial y no piensan que sea importante. Para nosotros es muy importante, ¿ok? Y miren, las lesiones en los ciclistas. Lo que pasa cuando tenemos pacientes lesionados con motocicleta o con bicicleta. Vamos a tener accidentes mortales en el 68% y esto va a ser por no usar casco. Y nos vamos al 3%, que son lesiones en cuello, el 4% que son lesiones antebrazo. Y nos vamos hasta la región del pedal, en donde el pie pega y entonces se va, no sé si han visto las motocicletas que tienen ese pedal para que metan el pie, entonces no lo puedes sacar tan fácil. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a levantar o va a salir irritado, pero el pie va a quedar atrapado ahí. Y entonces la va a levantar y toda la energía la va a mandar hacia otra zona. El problema es que una vez que este paciente golpea aquí en el tobillo, sale volando, se golpea con el manubrio y el paciente va a salir eyectado. Y pues obviamente aparte de la lesión que tiene de la moto, es la lesión que va a tener por todo ese, por toda esa cinemática, miren. Voltea y golpea. Y aquí, por ejemplo, existe la posibilidad que el paciente quede sobre su línea de crédito, sobre su línea. Está ejerciendo esa misma vector. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo va a aventar. Si aquí tengo el vehículo, va a aventar ese cuerpo. Aquí se va a golpear y después de ahí va a seguir su fuerza a tal manera que golpee con el parabrisas y después sea eyectado. ¿Sí? Alcanzan a ver la magnitud de las lesiones que puede tener este paciente. Sí, doc. Entonces, por eso, a mí, en lo personal, a mí me gustan mucho las motos, pero no considero que sea para manejarse. Porque la verdad es que traer un vehículo de una moto es muy peligroso. No depende de cómo manejes, depende de cómo manejes los demás y qué tanto respeto tengan hacia los bicicletistas y a los motociclistas. Entonces, tienen que tener mucho cuidado, ¿sale? Yo siempre le digo por ejemplo, a mi esposo que las personas que usan motocicletas sin casco es como si tuviera un pollito de colores. Alguien tuvo su pollito de colores, ¿no? 3 días nomás. Así es. Entonces, de verdad, chavos, traten de no usar mucho la motocicleta y si la usan, utilicen los medios de seguridad. De verdad, eso es lo que yo veo que a los pacientes les salva la vida, ¿ok? Y les salva el cerebro. ¿Dudas hasta acá? Ninguna. Ok, como tal cinemática del trauma no en nuestro temario, pero necesito explicarlo para que ustedes empiecen a entender qué es lo que pasa. La verdad es que yo creo que después de una clase de cinemática del trauma el mundo cambia. Para mí, ahora por ejemplo veo a mi niña, se sube y me imagino, de ahí puede caer acá, golpea acá, ¿va a llorar mucho o no va a llorar mucho? Si no llora mucho, la dejo. Si va a llorar mucho, se va a lastimar, mejor la quito. ¿Sale? Porque ya no nos permiten ver las cosas de manera como tan normal. Ahora tú vas a cuantificar toda la transmisión de energía, cómo va a caer, hacia dónde va a ir, para que tú puedas determinarlo. Eso es lo que hacemos nosotros cuando un paciente llega a urgencias.
Y les digo, a veces los médicos llevan de información, hasta le tomaron fotos, y si no, ya todos salen alerta chat, ¿sí? Y ahí veo cuánto fue la transmisión de la energía, qué fue lo que pasó, cómo quedó el vehículo, si alguien falleció, ¿vale? Porque a veces eso no nos lo dicen en el hospital. ¿Sí? ¿Hasta acá quedó bien? Sí, doc. Y entonces vamos a valorar a nuestro paciente de acuerdo a la revisión primaria. La revisión primaria, si se acuerdan, les había dicho que hace unos años era ABC, pero actualmente ya no es C, ahora es CBA. Perdón, CA. Entonces vamos a empezar con la revisión primaria. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar en la revisión primaria? Menos de 10 minutos. 10 minutos. No más de 10 minutos, ¿sale? Y en esta vamos a ver, en C, vamos a ver la circulación, el control de las hemorragias y la protección de las cervicales en dado caso que sospechemos que este paciente tiene lesión cervical. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero que nada, vamos a identificar si mi paciente tiene pulso. ¿Tiene pulso? Sale, checo la presión, vamos a ver cómo está la presión y de ahí voy a ver si tiene una hemorragia. Si tiene una hemorragia, vamos a cohibirla o a contenerla y hay que llevarlo, por ejemplo, al hospital para que le inicien con vasopresores o con líquidos por la hipotensión y vamos a valorar también en ese momento, por ejemplo, si el paciente ya tiene pulso y vamos a cohibir esa hemorragia. Es lo que nos compete, ¿sale? Después de ahí nos vamos a que es vía aérea. Y aquí vamos a ver, vamos a proteger la vía de la columna, columna cervical, pero también es importante valorar, por ejemplo, si mi paciente tiene sospecha de lesión cervical, yo voy a valorar si mantengo con mi mandíbula o hiperextiendo o únicamente a tratar de intubar o si va a ser una intubación difícil, ¿sale? Entonces, primero que vamos a ver es la protección de la columna cervical, la presión arterial y el manejo de la vía aérea, ¿ok? ¿Sí? ¿Dudas? Ok. Entonces, ya que vi eso, voy a valorar, por ejemplo, también si mi paciente respira. Si mi paciente no respira, ¿qué hago? ¿Te ayudo, mi amor? Busco la forma de que sí. ¿Cómo? No se escuchó. Se busca la forma de que sí. Sí. Entonces, si mi paciente no tiene pulso, lo que vamos a hacer es iniciar con compresiones. Una vez que el paciente tiene retorno de la circulación espontánea y yo ya cohibir mi hemorragia, lo que vamos a hacer es continuar con la vía aérea. Y en la vía aérea voy a valorar si mi paciente respira o no respira. Vamos a proteger las cervicales, pero también vamos a ver si respira o no respira. Si tengo sospecha de lesión de cervicales, mantengo también mis cervicales para nada más subluxar la mandíbula y tratar de aportar oxígeno. Entonces, en la vía aérea, si no tengo yo, si el paciente no respira, lo que voy a hacer aquí es intubar, ¿sale? Entonces, vamos a asegurar la permeabilidad y descartar que haya una obstrucción a nivel de la vía aérea. Vamos a realizar la maniobra de extensión de mentón, retirar corpus extraños, colocarle una cánula de Guedel y en caso de que esto no sea suficiente, que el paciente se mantenga todavía con disminución de la saturación o con taquipnea, pues tendremos que establecer la vía aérea definitiva. En B, si bien ya se hizo cargo, por ejemplo, de la respiración y todo, aquí en B vamos a valorar si el paciente respira y ventila. ¿Te ayudo, hija? ¿Bien? Oh, pobrecita. Entonces, vamos a valorar si mi paciente ya respira, porque ya sé que lo intubamos o ya sea que sí estaba respirando, lo que vamos a hacer es continuar y determinar cómo se encuentra la respiración, si el paciente satura bien, gasométricamente cómo está. Eso lo vamos a ver en B, ¿ok? Vamos a auscultar el tórax para identificar algún tipo de lesión que tengamos a nivel básica. Vamos a administrar oxígeno para alcanzar la máxima saturación y vamos a determinar si no tenemos alguna lesión torácica, neumotórax, hemotórax, neumotórax, atención, etcétera, ¿ok? Si tenemos, por ejemplo, neumotórax o algo así, o hemotórax o algo así, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que resolverlo.
porque si no, este paciente va a caer en paro. ¿Ok? Paciente que sí respira, pero no ven de manera adecuada, no es un paciente candidato para que en ese momento, por ejemplo, podamos proseguir. Y luego de ahí, vamos a valorar. Ok, en cuestión del tórax, vamos a explorar el tórax y vamos a determinar, ¿tiene algún tipo de lesión? ¿Se ven escoriaciones? ¿Se ven heridas? Si se ven escoriaciones, vamos a tener un trauma cerrado o contusiones cerradas. Si tiene una herida que te genera penetración, entonces tenemos un trauma abierto, ¿sale? Generalmente los abiertos son ocupados por objetos punzocortantes y los cerrados por contundentes. Entonces, en cuestión, por ejemplo, de las lesiones que tengamos, les dije, vamos a tener abiertas o cerradas. Las lesiones abiertas pueden ser por objetos punzocortantes. Ya habíamos hablado de eso. Los objetos punzocortantes son aquellos que tienen punta, pero que además también tienen filo. Por ejemplo, un cuchillo. ¿Ok? Entonces, lesiones en ese trayecto van a comprometer. Hay que identificar si toda esa lesión no está comprometiendo ya no está comprometiendo alguna otra estructura o alguna otra cavidad. Ajá. Por ejemplo, el proyectil de arma de fuego es una lesión que ingresa, se va hasta la piel, a los músculos, y por la cinemática tan fuerte que es transmitida, lo que sucede es que puede rebotar y esto puede ocasionar lesiones internas más severas en otras zonas. Entonces, ¿qué tenemos que determinar? Si la lesión es abierta o si la lesión es cerrada. Si la lesión es abierta, pues vamos a ver la zona de entrada y probablemente zona de salida. Y si la lesión es cerrada, pues no vamos a ver ese orificio, pero sí probablemente veamos contusiones, equimosis, ¿sale? O haya dolor y dificultad respiratoria. Por eso es importante valorar si el paciente, por ejemplo, no ha tenido anteriormente datos de haber tenido accidentes o estados de choque. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Dentro de las lesiones abiertas vamos a clasificarlas. Las lesiones abiertas pueden ser abiertas a nivel de abdomen y a nivel de tórax, a nivel de cuello. Acá vamos a clasificarlas de igual manera. La clasificación grado 1 es donde a nivel torácico no compromete la pleura. O sea, solamente entró en el tejido, en la piel, en el tejido subcutáneo, tal vez hasta músculo, pero no llegó a comprometer pleura, no llegó a perforar pleura. En el grado 2 va a penetrar la pleura parietal y el parénquima pulmonar, ¿ok? Pero hasta ahí se queda. En el grado 3 vamos a tener una penetración de la pleura, parénquima, mediastino y 2 cavidades. O sea, puedo tener cavidad torácica y puedo tener cavidad abdominal o puedo tener cavidad torácica y mediastino. Entonces, ellos ya se manejan como cavidades y nos ponen un paciente con un grado 3. Y el grado 4 es donde tenemos 3 o más cavidades o regiones que hayan sido afectadas. ¿Cómo puede ser posible? Si se dan cuenta, por ejemplo, el paciente que tengo allá en la imagen arriba está empalado. Entonces, tuvo que haber generado seguramente lesión a nivel pleural, lesión a nivel de mediastino y probablemente alguna otra lesión. Entonces, esta entra y sale. Y en el grado 4 vamos a tener, como yo les decía, la presencia de más cavidades. Puede ser, por ejemplo, que este tubo haya entrado así y haya entrado en sedal. Y entonces penetró tórax, penetró mediastino y ya penetró abdomen. Entonces ya estamos clasificándolo como 3 cavidades. ¿Ok? Por lo tanto, ya es un grado 4. ¿Sí hasta acá? Sí. A ver, ven un segundito.
Perdón, chicos. Es que ya se durmió Arale. Si se dieron cuenta, ya no estaban cerrando y abriendo la pantalla. Perdónenme, pero no tengo con quién dejarles. No pasa nada, Doc, metas. Entonces, vamos a ver. Pero que tú me apuntes también, Doc. ¿Cómo? Pero que te apunte también. Ah, pregúntale a Narel. Ya lleva 8 años de clases. A todo me dice, mamá, eso no es como dice, eso no es un hemotórax. Ya, casualmente le toca entrar conmigo a clases cuando nos toca ver estos temas o cuando nos toca ver RCP. Entonces, mamá, ¿no es un hemotórax? Está bien chistosa. Pero sí, ya lleva apuntes. Lo malo es que no quiere médico. O bueno, también es bueno, ¿no? Ya se darán cuenta después. Ok, entonces, un traumatismo de pared, primero tengo que identificar un traumatismo de tórax, por ejemplo, porque estamos ahorita, por ejemplo, en que es ventilación, ¿no? Voy a ver, mi paciente tiene alguna contusión, tiene equimosis, vamos a identificar, ¿tiene dolor o restricción al momento de respirar? Si esto pasa, pues esto va a generar retención de secreciones y puede ocasionar que haya incluso telectasias. El hecho de que haya una telectasia va a provocar que mi paciente tenga una disminución o un cortocircuito alveolo-capilar. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una parte colapsada del pulmón, lo que va a ocasionar es que en esa zona donde va a llegar la sangre, va a ocasionar que no hay pulmón, pues no hay intercambio gaseoso. A esto se le llama un cortocircuito alveolo-capilar. Tenemos de 2 tipos. En este caso es un shunt pulmonar que va a estar determinado por si hay perfusión, pero no hay ventilación porque está colapsado el pulmón. Y podemos tener en los que si hay pulmoncito, o sea, si hay ventilación, pero no hay circulación, por ejemplo, con las tromboembolias pulmonares, etc. Vamos a valorar si mi paciente con ese traumatismo de pared tiene fracturas costales. Y si tiene fracturas costales, vamos a determinar si no tenemos un tórax inestable, que ahorita les voy a dar la definición. Vamos a ver si no hay una obstrucción aérea que nos esté generando hipoventilación, hipoxemia y que posteriormente ya en tiempo más progresivo nos genera acidosis respiratoria. ¿Okay? Si hay una hemorragia, vamos a determinar si hay un hemotórax y si este hemotórax nos está generando hipovolemia que pudiera estar provocando un choque hipovolémico con disminución del gasto cardíaco. O si la lesión o la contracción en el tórax nos está generando un traumatismo cardíaco con un tamponade cardíaco que también nos genera disminución de gasto cardíaco que nos va a generar un choque ¿de qué tipo? A ver. Eso, muy bien, doctor. Entonces nos va a generar un obstructivo o un choque cardiogénico de tipo extrínseco, lo cual nos va a provocar pues larga hipoxia tisular y acidosis metabólica, ¿no? O sea, ya este paciente está chocado. ¿Se dan cuenta cómo es lo mismo? ¿Cómo todo se relaciona? Todo vamos a poder relacionándolo. O sea, hay una disfunción cardíaca que pudiera ser por otro evento que haya sido desencadenado por la misma lesión que nos genera disfunción cardíaca, ¿no? Entonces, tenemos lesiones que se pueden generar en las contusiones cardíacas. En esto en el trauma de tórax tenemos lesiones letales y potencialmente letales. Vamos a hablar de las lesiones letales. Las lesiones letales son aquellas que se pueden generar durante una lesión y que pueden comprometer la vida de manera inmediata. Todas estas son códigos naranjas o rojos. Por ejemplo, obstrucción de la vía aérea, neumotórax a tensión, neumotórax abierto, hemotórax masivo, tamponade cardíaco, tórax inestable. ¿Por qué? En la obstrucción de la vía aérea, pues si tenemos la obstrucción no vamos a poder tener una adecuada ventilación y el paciente puede caer en paro. En el neumotórax a tensión, ahorita vamos a hablar, igual que en el neumotórax abierto, el problema es que en el neumotórax a tensión nos genera cambio a nivel de las presiones intratorácicas, haciéndola positiva, y ya les dije, si tenemos una presión positiva en el tórax, disminuye el gasto cardíaco y también eso nos va a generar que haya
un choque cardiogénico de tipo extrínseco, lo cual va a ocasionar parada cardíaca. ¿Sí, hasta acá vamos bien? Sí, A ver, espérenme. Y entonces, en la revisión primaria, por ejemplo, yo tengo que valorar si ya tengo una lesión importante. Lo que vamos a hacer es identificar esta lesión y vamos a tratarla, porque sobre todo si es una lesión letal, pues es importante, por ejemplo, darle manejo